tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Tu poder anhelamos en este lugar y tu victoria que nos da libertad. Tu poder anhelamos en este lugar y tu victoria que nos da la libertad. Libertad que tú ganaste con tu sangre redentora. Libertad que nos permite adorarte en espíritu y en verdad. Libertad que tú ganaste con tu sangre redentora. Libertad que nos permite adorarte en espíritu y en verdad. Y en verdad, y en verdad, libertad. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey Señor. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey Señor. Cristo Rey Señor. Cristo Rey Señor. Celebrad a Cristo, celebrad, celebrad a Cristo, celebrad, celebrad a Cristo, celebrad, celebrad a Cristo, celebrad. Jesús vive, Jesús vive, y por siempre Él reinará. Jesús vive, Jesús vive, y por siempre Él reinará. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que el Señor resucitó. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y
Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes en esta hermosa noche? Damos gracias a Dios por la oportunidad que se nos dio, amados hermanos, de transmitir en esta noche, transmitiendo en vivo desde la ciudad de San Luis Potosí. Gracias, hermanos, por la enorme oportunidad que se nos da de predicar la palabra de Dios en esta noche, previo al domingo, hermanos, previo al domingo. Gracias damos a Dios por esta bellísima oportunidad, hermanos, de transmitir la palabra de Dios a través de esta actividad, de este seminario, en donde estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a pedir, hermanos, por todas las necesidades, por esta pandemia, por esta situación que está azotando a la humanidad, donde nos seguimos enterando que han muerto, sigue muriendo gente que hemos conocido. Esta semana, desgraciadamente, falleció un hermano en la fe, aunque ganó la batalla espiritual y aunque él ya duerme en el Señor. Bueno, pues su partida fue muy dolorosa, era un hermano pues muy querido. Además, hermanos, amistades de muchos años que conocemos desde la adolescencia. Hoy nos enteramos también que desgraciadamente uno también perdió la batalla contra esta enfermedad, ¿verdad? Entonces es muy triste, hermanos, y además de las catástrofes naturales que han estado azotando a algunos lugares, hermanos, y bueno, esto nos llena de mucha tristeza, hermanos. Vamos a hacer una oración por todas estas necesidades y nos ponemos en las manos de Dios, amados hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre, Padre bendito. En esta hora, amoroso Dios, queremos agradecerle que nos ha permitido llegar hasta esta hora de la noche. Mi Dios eterno, le pedimos que nos guarde de todo mal, de todo peligro, que nos guarde y nos ilumine, Padre Santo, y que no nos desampare. Eterno Dios, le rogamos que cuide de nosotros y le rogamos, Padre, que sea con todos aquellos que han fallecido, por todos los familiares, de aquellos que han fallecido. Le rogamos, Padre, por la resignación de esas personas, de esos hermanos en Cristo, quienes han perdido también a seres queridos. Padre Santo, le pedimos también que nos ayude, que nos perdone, que nos perfeccione, Padre, en nuestra vida espiritual. Que nos ayude, Padre Santo, a ser mejores. Que nos ayude, Padre, a ser rectos en su presencia. Que nos ayude a ser puros y limpios, Padre, en todo momento y en todo lugar. Hermoso Dios, le rogamos que tenga misericordia y le pedimos grandemente que no nos deje caer en las trampas de Satanás. Perdónenos, Padre, como nosotros debemos perdonar a quien nos ha ofendido, sea con el huérfano, con la viuda, con el enfermo. Padre Santo, Padre amoroso, nos ponemos en sus manos, Padre Santo. Le rogamos de su misericordia y de su perdón, Padre Santo, en el sagrado y dulce nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, amados hermanos, justo en este momento vamos a dar la lectura de esta clase de hoy. No sin antes dar un saludo a la hermana Ana Estrada, a mi amado hermano Francisco Delgado. Buenas noches, hermano, Dios le bendiga. A Rafita Sauceda, bendiciones, hermano, Dios lo bendiga. Walter Girón, Dios lo bendiga, mi hermano. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Dios bendiga a los santos en Cristo Jesús allá en Honduras. Dice la palabra de Dios, el tema que se me ha asignado está bajo la cita bíblica, hermanos. Un texto muy conocido y que aplica, hermanos, hoy para la vida espiritual de muchos de nosotros. Dice la Escritura: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dijo, Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esto es, hermanos, palabra de nuestro Dios. Amados hermanos, uno de los personajes que más expresa el sufrimiento y obviamente, hermanos, que más refleja ¿cómo le podremos llamar, hermanos? Porque no fue crueldad de Dios, hermanos,
sino la prueba o las pruebas más grandes que haya puesto Dios sobre uno de sus siervos. No podemos olvidar el sufrimiento de Jeremías, hermanos, ni el sufrimiento de Isaías, ni el sufrimiento de los grandes hombres de Dios. Pero, hermanos, hablar de Job, hablar de la situación de Job, hablar de la vida de Job, definitivamente siempre nos va a llevar a los grandes ejemplos de la fe. Definitivamente, hermanos, yo creo que después de Jesucristo, y me atrevo a decirlo de esta manera, después de Jesucristo, quien experimentó en carne viva el dolor y el sufrimiento fue Job, ¿verdad? Obviamente no se compara con Jesucristo por los suplicios que Cristo sufrió, pero no podemos echar a un lado y no podemos negar que quizá el sufrimiento que llevó Job, tanto moral como físico y como espiritual, llegó a ser tremendo, de tal manera que él nunca su fe decayó, que de tal manera él siguió adelante, hermanos, a pesar de las circunstancias, bendiciendo en el nombre de Jehová. Y este es el tema que se me ha asignado, hermanos, para esta noche, bendiciendo en el nombre de Jehová. ¿Qué aprendemos, amados hermanos, de esta clase? ¿Qué aprendemos de los sufrimientos de Job y de la reacción que tuvo este gran siervo de Dios? Hermanos, es un gran ejemplo, sin lugar a dudas, lo que hizo este gran hombre de Dios y lo que hoy usted y yo comprendemos que es para el crecimiento de nuestra vida espiritual. ¿Qué aprendemos? Primeramente, hermanos, bendiciendo el nombre de Jehová, comprendemos la actitud de Job antes y después de la prueba. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña, o casi siempre ponemos, o casi siempre vemos, el sufrimiento que tuvo Job, la vida que tuvo Job, los dolores que tuvo Job, la enfermedad que tuvo Job, la pérdida de sus hijos, la pérdida de sus bienes materiales. Pero, amados hermanos, no podemos hablar de Job sin antes pensar quién era Job, antes de ser lo que fuera escrito, o antes de ser lo que fue en la cumbre del sufrimiento, en la nube del dolor, ¿sí? En el espacio tremendo de la agonía tanto física como espiritual, como mental, como emocional, etcétera. La actitud de Job comprueba lo que es antes y después. Bendición. Bueno, por su actitud antes y después de la prueba. Es importante hablar un poquito, hermanos, porque realmente la Biblia habla muy poquito de lo que fue Job antes de estas desgracias. En el capítulo 3, él menciona lo que era y lo que es ahora. En el capítulo 6 vuelve a mencionar algo parecido. Vemos algunos textos importantes donde Job habla de esta parte. Pero, amados hermanos, yo les quiero decir, o queremos analizar con la palabra de Dios lo que era antes y después este siervo de Dios. Vemos que era hombre perfecto y recto. Dice la escritura en el versículo 1: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sí? Encontramos, hermanos, en el anterior de Job, en la vida antes del dolor, del sufrimiento, de las pruebas, nosotros podemos ver, amados hermanos, cómo es que Job era un hombre perfecto y recto. La palabra hebrea de perfecto, hermanos, es tomim o tom, que significa saludable o íntegro. De ahí viene el derivado de la palabra Tomás. Tomás significa un hombre espiritual o un hombre quieto, ¿sí? Tom o tomim era descrito para Job como un hombre íntegro, un hombre completo en lo espiritual, un hombre quieto, un hombre tranquilo, un hombre de paz. Esto significa Tom o Tomim, ¿sí? El pasado de Job, hermanos, no describe o no
o no refleja lo que iba a actuar o cómo iba a actuar en su futuro. Es importante, hermanos, que entendamos que no porque ahorita estamos fieles, que no porque ahorita somos parte de la iglesia, que no nos hemos dejado de reunir, que no hemos dejado de predicar la palabra, que no hemos dejado de tener ese temor a Dios todos los días, que no cesamos de orar por las necesidades, por las situaciones, que no dejamos de cantar a Dios, que no ha salido de nuestro corazón el deseo de seguirle sirviendo a Dios, no garantiza que en un futuro algún dolor, alguna desgracia, alguna pérdida de un ser querido o alguna tristeza en nuestra vida nos pueda seguir teniendo la firmeza que tenía este gran siervo de Dios llamado Job. Sí, hombre recto, dice ahí. La palabra recto, hermanos, hebrea, la palabra hebrea de recto es yashar. La palabra yashar, hermanos, significa derecho, justo, razonable, ¿sí? Entonces nosotros vemos, hermanos, en un siervo de Dios, bendiciendo el nombre de Dios, antes de ser lo que era el personaje de Job, con esa sarna maligna, con esos daños que él tuvo, con esas pruebas que él tuvo, ¿sí? Nosotros aprendemos en el libro de Job la grandeza y la estatura de un hombre como Job, un gran siervo de Dios, que sí, era espiritual, era íntegro, era completo, pero también era derecho, era justo, era razonable, tenía mucho poder, tenía familia, tenía 7 hijos, tenía una mujer que lo amaba. Y este pasado, hermanos, no define mi futuro, no define mi futuro. El dolor, hermanos, no define lo que voy a hacer adelante. Muchos, tristemente a la fecha, después de un dolor, después de una desgracia, después de una consecuencia, avientan la toalla. No quiero decir que yo no, hermanos, Dios no lo quiera. Yo no tengo una prueba ninguna decía ahorita yo a mi familia, ni la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de lo que tuvo Job. Quiera Dios que no. Pero si así lo dispusiera Dios, yo solo le pido a Él que no decaiga mi fe, bendiciendo el nombre de Jehová, porque Job era un hombre tan íntegro, tan tamim, tan entero, tan completo, tan yashar, tan derecho, tan justo, que este gran siervo de Dios nunca aventó la toalla. Job no sabía lo que le depararía. Job no sabía lo que pasaría. Job no sabía el futuro que había tan triste y tan catastrófico. A pesar de hacer las cosas de Dios, a pesar de ser un siervo de Dios. Vamos a ver, hermanos, que después de estas pruebas, él continuó bendiciendo en el nombre de Dios. Es el propósito que ha puesto Dios en cada siervo. Y es lo que Dios bien le dijo a Satanás. ¿No has visto a mi siervo Job? Porque era un hombre que bendecía en el nombre de Dios. Hoy usted y yo, hermanos, debemos aplicar a nuestra vida, consagrar nuestra vida, bendiciendo el nombre de Dios, así como lo hizo Job. No estar muy contentos ni muy entusiasmados, nada más porque estamos a unas horas de ser domingo y porque voy a salir de la rutina del día. No nada más porque esté esperando que hice convivio y que hoy vamos a comer algo especial en la congregación. No nada más porque es el momento en el que yo puedo estar de una manera sentado y tranquilo y no estoy en horas de trabajo, no estoy en mi tiempo laboral. No, hermano, no. Regocijarnos y bendiciendo el nombre de Dios, haciendo la obra, dice el apóstol Pablo, agradable y perfecta. Continuó siendo recto y perfecto. En el capítulo 1, versículo 22, dice la Escritura, después del texto que leímos al inicio, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios
despropósito alguno. En todo esto no pecó Job. Lo que nos enseña la Escritura, amados hermanos, es que si nosotros renegamos a Dios por una desgracia, si nosotros culpamos a Dios por una desgracia, estamos pecando. Porque la palabra de Dios ahí nos asevera y nos dice que con todo eso que le había pasado, él no pecó, porque no juzgó ni le dice despropósito. O sea, no culpó o no hizo señalamiento ante Dios, eso es despropósito. Que señaló a Dios las causas de su tragedia. Con todo esto Job no pecó. El Job de antes tenía familia, tenía una esposa que lo amaba, tenía ganado, tenía propiedades, tenía sirvientes. Y de un momento a otro, por un capricho de Satanás, pero por autoridad de Dios, porque si Dios no ha querido, no se cumple el capricho de Satanás. Pero era la voluntad de Dios para mostrarle a Satanás y para mostrarnos a nosotros la grandeza de una persona tan espiritual y tan engrandecida, con una actitud de un verdadero siervo de Dios como la tuvo Job. Desnudo, dice la Escritura. En el versículo 21 dice la Escritura: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. O sea, sin nada, hermano. Sin nada. Imagínense el profeta Isaías cuando dice que cuando le ordena a Isaías, Jehová le ordena que salga a las calles con las nalgas descubiertas. Así dice la Escritura. Para manifestar una vergüenza, para mostrar lo vergonzoso que es el pecado. Así Job, dice la Escritura: yo salí desnudo y desnudo volveré. O sea, no tendré nada otra vez. Voy a caer en vergüenza. Voy a ser ahora un don nadie, porque ni siquiera me quedó ni siquiera un cuartito para mí. Quedé en el peor de los... Pero así como nací sin nada, así hoy no tengo nada, y el nombre de Dios sea bendito. Por eso dice la Escritura, bendiciendo el nombre de Jehová. Por eso, hermanos, este es nuestro tema al que estamos hoy refiriéndonos. La grandeza de Dios, obrando grandemente en la fe tan grande, en la fe tan limpia, tan pura como la de Job. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, en el libro del Apocalipsis nosotros vemos el mensaje que está dando a la iglesia en la Odisea. Dice: pero tú dices, yo soy rico. Sí, a la gente le gusta engrandecerse, con conocimiento, con bienes materiales, con presunciones espirituales, con actos de amor, con actos de caridad, y dijo Jesucristo, para ser vistos de los hombres. Muchos creen que por hacer mucho van a tener una gran recompensa. Y es cierto que Dios promete, y es cierto que las obras son importantes, pero también es cierto que eso no nos va a salvar, y que si lo hacemos con otra intención, el galardón ya está dado en la tierra. Porque Jesucristo enseñó que tu mano izquierda no vea lo que hace tu derecha. La iglesia en la Odisea estaba batallando con este problema espiritual, con esta moral equivocada, pensando que porque habían trabajado mucho para la obra de Dios, estaban bien. Me dicen que no se escucha bien. ¿Qué puedo hacer, Lulucita? A ver, ahorita checamos eso, me dicen que no se escucha. Yo no sé si los demás sí escuchen. No sé si haya volumen bien o no. Ok, bueno, seguimos. Me confirman, por favor, si se sigue sin escuchar. Me dicen por ahí que no se escucha. Bueno, vamos a seguir. Dice la iglesia en la Odisea, hermanos, que creía que era rica.
que era rica por ser fiel, que era rica por haber levantado lo más alto en lo espiritual, pero para ser vistos de los hombres. La iglesia en la Odisea tenía este problema porque había ganancia económica y habían levantado un buen lugar para adorar a Dios. Pero dice la Escritura en el versículo 17, dices que eres rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No tengo necesidad que me aconseje nadie. No tengo necesidad que nadie me enseñe porque esto yo ya lo sabía. No tengo necesidad ni siquiera de darle cuentas a mi predicador. ¿Se fija cómo muchas veces pasa esto? Cómo muchas veces la hermandad toma decisiones y se pasan por alto la autoridad de su predicador. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Alguien que no tiene absolutamente nada, hermano. Job reconoce que después de esta desgracia, él ha quedado como desnudo. Él ha quedado sin nada. Él ha quedado al amparo y a las manos de Satanás. ¿Y por qué decimos esto, hermanos? Es muy sencillo. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que Satanás los iba a zarandear como trigo. Dios permite hasta cierto límite que Satanás haga de las suyas, pero Dios lo hace con el propósito de mostrar nuestra fe, para que usted y yo estemos bendiciendo en el nombre de Jehová, bendiciendo en el nombre de Dios. Y es importante, hermanos, es grandioso la lección que aprendemos de Job, que como decía yo hace rato, que Dios quiera que no tengamos, hermanos, ni la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de las pruebas que tuvo Job. Han partido hermanos amados, muy queridos, por causa del COVID. Han muerto muchos hermanos a causa de estas desgracias, fenómenos naturales que están sucediendo. Pero hermanos, hoy es tiempo de orar. Hoy es tiempo de seguir. Hoy es tiempo de luchar. Hoy es tiempo de seguir en el arrepentimiento y de continuar esforzándonos para una vida digna a los ojos de Dios. Hoy es tiempo, amados hermanos, de ponernos a cuentas con Dios. Hoy es tiempo de seguir bendiciendo el nombre de Dios. Bendito el nombre de Dios. Aún después de su desgracia, todavía después de que sucede esto, se deteriora la salud de Job, capítulo 2, versículo 1 en adelante, con una sarna maligna. La palabra de Dios me enseña, hermanos, que el pobre de Job siguió bendiciendo el nombre de Dios hasta el capítulo 3, maldice el día que murió, el día que nació, perdón, y maldice muchas cosas y muchas de su vida, pero nunca maldijo a Dios, ni nunca renegó contra Dios. Renegó del día, renegó de los instantes, pero nunca lo hizo de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, nos dice la Escritura, no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios para darnos más allá de lo que podamos soportar. Qué grande es la enseñanza de Job, de un gran siervo, que a pesar de que perdió su salud, él continuó, hermanos, y no solo su salud, perdió su vida sentimental. Capítulo 2, versículo 9, donde dice la Escritura de la mujer de Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Se imagina usted, hermano? ¿Se imagina usted un gran siervo de Dios que oraba por sus hijos, que pedía por su familia, que era un hombre recto, que era un hombre justo, tomín, íntegro espiritualmente hablando? ¿Y puede usted imaginar la decepción tan grande que su propia esposa, que su misma carne, que su otro yo, le dijera,
maldice a Dios y muérete. No solamente empezaba a tener los dolores por los hijos, por su ganado, por sus empleados, por sus propiedades. No. Le viene el tiro de gracia con una mujer insensata, con una mujer con falta de fe. Una vez, en una reunión de mujeres, le decían a una hermana que hiciera le proponían que hiciera un tema de la mujer. Y ella decía, pues nomás toca ese versículo, ¿qué puedo decir? Y déjeme decirle que puede decir mucho, muchísimo, hermano, muchísimo de la mujer de Job, que era poca espiritual, a una mujer que le faltaba fe, a una mujer que pisoteó el trabajo de un siervo de Dios, a una mujer que sí falló porque perdió hijos. Hay mucho que decir de la mujer. Perdió sus amistades. En el capítulo 4 empezamos a ver los reproches. Primeramente empieza ahí por Elifaz, que lo hizo culpable de su desgracia, hermano. ¿Se imagina, hermano? Que todavía después de la situación diga, no, es que seguramente tú has de tener mucho pecado. Tu vida ha de haber estado mal y solamente se te está regresando algo que hiciste. Dios no es un Dios, no es un Dios de karmas, hermano. La gente habla del karma. Y eso no es, hermano. Es la justicia de Dios. Pero Dios es tan justo que en su justicia nosotros no entendemos por qué suceden a veces las desgracias. No entendemos por qué cae la tragedia sobre los hijos de Dios, o sobre la gente recta, sobre la gente buena. No lo terminamos de entender, hermano. En el capítulo 4, versículo 7 del libro de Job, dice la escritura, dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Job, capítulo 4, versículo 7, dice la palabra de Dios. Mire usted, el reproche de Elifaz. Obviamente no vamos a leer el reproche de los tres amigos de Job, porque a pesar de que guardaron duelo con él, a pesar de que estuvieron con él guardando silencio, porque es lo que enseña la escritura, ahí en el versículo 7, recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? O sea, recapacita, Job. ¿Qué hiciste para haber merecido este daño? A veces nosotros mismos, hermano, o el mundo más bien dicho, yo he escuchado mucha gente que dice, pues ¿qué hice para merecer esto? No, hermano, no estamos hablando de algo desquitante por parte de la mano de Dios, hermano. La mano de Dios no aplica en el pensamiento de los hombres. La mano de Dios no va a obrar como nosotros pensamos. A veces decimos, fue justicia divina. Y eso puede ser lo más correcto, hermano. Que Dios obre en su justicia divina cuando lo tiene que hacer. Qué grande, hermanos, es ver la estatura espiritual de Job. Perdió sus amistades también. Perdió su reputación, hermano. Perdió su reputación. Un hombre económicamente apoderado. Un hombre con mucha familia. Un hombre con una esposa que aparentemente lo amaba. No decimos que no lo amara, pero no fue sabia. Un hombre que lo tenía todo y que de un día para otro no tuvo absolutamente nada. Y así es la vida, hermanos. A veces vemos a una persona y después te enteras que ya está en el hospital y después te enteras que ya murió. Porque la vida así es, hermano. Así mueve Dios las cosas de esta vida. No sabemos, hermano. El hermano que falleció de COVID hace unos días estuvo con nosotros 3 semanas antes, hermano, o 2. Vino a la casa. Nos hizo un favor. Lo vimos de entrada por salida porque él estaba trabajando. Pero jamás imaginamos que sería la última vez que lo veríamos, hermano.
así obra Dios. Y no lo entendemos, y no lo sabemos. Pero Job nos enseña, de Job aprendemos la actitud que tuvo en un antes y un después, hermano. Bendiciendo el nombre de Dios por su actitud en el antes y el después. Siguió siendo un hombre de Dios, siguió siendo un hombre de fe, siguió siendo un hombre que no tenía por qué reprocharle a Dios nada. ¿Y qué ejemplo para nosotros, hermano? Que tenemos a veces hasta pequeños dolorcillos y ya estamos ahí haciendo un escándalo de primera. Bendiciendo el nombre de Jehová en la fortaleza ante lo perdido. Hoy es tiempo, amados hermanos, de meditar en tanta hermandad que está muriendo, en tanta persona que está sufriendo. Estoy yendo a predicar a un anexo, hermanos, y hay un muchacho que siempre pide por los del COVID. Y es cierto, hay que pedir por ellos. Pero, amados hermanos, la violencia por grupos delictivos muchas veces se lleva el doble o el triple de muertos que una pandemia. La fortaleza ante lo perdido. No solamente me refiero a orar por los enfermos, hermano, sino por los que han perdido seres queridos a causa de la violencia. Perder a su familia y tener esa integridad como la tenía Job, hermano. ¿Se imagina usted, hermano? Él oraba por su familia. Él era un hombre ejemplar. La Biblia no dice que su familia fuera ejemplar. Al contrario, mire usted lo que dice el versículo 5 del capítulo 1. Dice el versículo 5 del capítulo 1. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job, dice la Escritura, enviaba y santificaba y se levantaba de mañana, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Posiblemente alguno de los hijos de Job no llevaba una vida recta, porque por esto él oraba por ellos. Él hacía holocausto por ellos. Él pensaba en que quizá algo andaban haciendo mal. Mi esposa dice un dicho muy seguido, dice, conozco a mi gente. ¿Por qué hacía holocaustos por su familia? Seguramente algo conocía de sus hijos que no era agradable a Dios. Él oraba por ellos. No sabemos si se los quitó porque fueran desenfrenados, hermano. No hemos analizado esta parte. Pero note usted la fortaleza. Como dice el versículo 22, con todo esto Job no despotricó contra Dios, no pecó, no culpó a Dios. Perdió sus bienes materiales, hermano. Perdió sus bienes materiales. Dice el versículo 15, y acometieron, en el versículo 16, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Bendiciendo el nombre de Dios, hermano. Hoy en día podemos decir, bueno, pues los animalitos, pues como quiera, se reproducen. No, hermano, estamos hablando de propiedades que en aquel tiempo eran grandes.
No había medios de transporte, hermano. Es como si estuviéramos hablando de sus medios de transporte. Como si estuviéramos hablando de grandes propiedades de mucho valor. Si a la fecha hoy en día los camellos son caros. Imagínense cuando no había carros. Entonces, estamos hablando de una integridad de un hombre que perdió a su familia, que perdió sus bienes materiales, hermano. Job tenía más dolor por sus hijos que por sus pertenencias, hermano. Y es obvio, y es lógico que Job hubiese pensado más en el dolor de los hijos que de los animales, o inclusive hasta de los criados. No lo sabemos, hermano. De lo que sí estamos seguros es que Job siguió bendiciendo el nombre de Dios. Y qué gran ejemplo para nosotros en estos tiempos de dolor, en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de pesar, en estos tiempos de llorar, en estos tiempos de lágrimas. En una semana, hermanos, 2 muertes me han impactado en mi vida. La de nuestro amado hermano Hugo y la de un gran amigo que tuve en mi adolescencia, hermanos. Era un amigo, no un gran amigo, pero no deja de doler, hermano. No deja de sentir el corazón una frustración tremenda, hermano. Y claro que nos da miedo porque tenemos familia, hermano. Familia que está expuesta al hoyo de la muerte. Familia que está expuesta al dolor. Familia que está expuesta, inclusive uno mismo, que estamos expuestos a una enfermedad, a una catástrofe. San Luis Potosí es una tierra que no tiembla y hay registros que hace unos días la tierra se movió en San Luis Potosí. No sabemos, hermanos, cómo actúa Dios. El poder de Dios es más allá, mucho más allá de lo que dice la ciencia, de lo que dicen los fenómenos meteorológicos de X lugar, de X instancia. Qué grande, hermanos, es seguir bendiciendo el nombre de Dios como lo hizo Job, a pesar de su aflicción. Hasta aquí llevamos 2 cosas. Bendiciendo el nombre de Dios en su actitud. Bendiciendo el nombre de Dios a pesar de la fortaleza, teniendo su fortaleza ante lo perdido. Y número 3, hermanos, bendiciendo el nombre de Dios por la grandeza espiritual, ojo, por la grandeza espiritual ante Satanás. Oh, hermano, y este es un reto para usted y para mí el día de hoy. Y a partir de nuestro último día de vida, Job demostró que Satanás estaba equivocado. Hoy usted y yo podemos demostrarle a Dios y sobre todo a Satanás que podemos no soltarnos de la mano de Jesucristo. Porque Jesucristo es nuestro único guía. Porque Jesucristo es nuestra única esperanza. Porque en Jesucristo tenemos grandes promesas. Porque en Jesucristo tenemos usted y yo el anhelo de la vida eterna. Porque en Jesucristo tenemos usted y yo el deseo de morar con Él, de vivir eternamente con Él. Como dijera aquel canto tan hermoso, voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. La palabra de Dios, amados hermanos, nos enseña en gran manera que Job hizo que Satanás se equivocara. Y ciertamente Satanás tiene poder, mucho poder. Y ciertamente usted y yo no podemos contra Satanás. Pero también hay algo muy cierto, hermano. Que podemos demostrarle a Satanás que él está equivocado hacia lo que diga de usted. Hacia el concepto que tome él acerca de usted. Y de mí, claro. Mire usted, hermano, en el versículo 10 y 11. 1, 10 y 11 de Job. ¿No le has acercado alrededor a él, a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos,
has bendecido, has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y blasfema contra ti en tu misma presencia. Fíjese cómo Satanás tenía una seguridad que Job iba a blasfemar y que Dios le dice, no, estás bien equivocado. ¿Quieres comprobar que no? Quiera Dios que nunca pase esto en nuestras vidas, hermano. Pero imagínese, demostró que Satanás estaba equivocado. Filipenses 4:4 dice el gran apóstol Pablo, encarcelado en Filipos, regocijaos por siempre, regocijaos. En la cumbre del sufrimiento, Pablo decía regocijaos en la cárcel de Filipos. Y Job seguía bendiciendo el nombre de Jehová. ¿Se fija qué grande, hermano? ¿Se fija qué estatura espiritual? Él retuvo su fe. Y eso es el golpe más fuerte que el ser humano le puede dar a Satanás. Claro, no lo rete. No se sienta superior a Satanás si no tenemos el equipo adecuado. ¿Usted ha visto cómo juegan los futbolistas de fútbol americano? Que se ponen un casco, que se ponen unas sombreras, se ponen una concha en sus partes, se ponen rodilleras, se ponen, etcétera, cantidad de equipo de protección, se ponen como los boxeadores igual en los dientes, porque los golpes son muy fuertes a la hora de efectuar ese deporte. Las caídas son duras, pero el propósito de ese deporte es levantarte y llegar a una meta. Imagínense que usted y yo salgamos a un campo de juego sin el equipo necesario. Evidentemente vamos a salir destruidos. No podemos retar a un ser tan maligno, tan poderoso como Satanás, si no estamos equipados con la armadura de Dios. Efesios capítulo 5 o 6, perdón. Mire usted, hermano, la integridad de Job, que siguió bendiciendo el nombre de Dios. Y en el capítulo 42, donde culmina este libro tan ejemplar, tan hermoso, donde termina, hermanos, dice el capítulo 42, versículo 12 al 17. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera y empieza a decir los nombres. Después de esto, bueno, en el 15 dice, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio a su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo, lleno de días. ¿Se fija, hermano? La integridad de un hombre de Dios, la grandeza espiritual de Job ante Satanás, porque él siguió bendiciendo el nombre de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo a los colosenses nos enseña. Usted y yo, hermanos, a través del bautismo, hemos dejado todo atrás, hermano. Hemos perdido todas las cosas que eran parte de una vida pasada. Colosenses 1:13 dice el apóstol Pablo,
en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Hoy usted y yo, hermanos, hemos entendido la grandeza de Dios cuando un hombre de fe es íntegro como Job. Apocalipsis 3:21, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Dice la palabra de nuestro Dios ahí: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Note usted, hermano, la grandeza de Cristo Jesús, porque dice al que venciere. Cristo, ¿usted cree que también fue tentado? Sí fue tentado, hermano, pero sin pecado, dice la carta a los Hebreos. Hoy tenemos, hermanos, un año difícil. Hay semanas más difíciles que otras. Yo sigo agradeciendo a Dios que nos ha cuidado hasta ahora. Y debemos pedir, hermanos, orar, seguir adelante, luchar, agradecer, hermano, agradecer la grandeza de Dios. Usted y yo, hermanos, tenemos un compromiso muy grande: seguir bendiciendo en el nombre de Jehová. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Gracias por su atención. Saludos a todos. Raúl Ávila, Margarita Hernández, Olivia Alejo, José Luis Pérez Sauceda, Margarita Rosales, Hernández Rosales, Ubaldo Sauceda, Roberto Sauceda, Esther Torres, Ana Lilia, Alfredo Guzmán Cepeda, Silvia Rodríguez, Alma Rodríguez, Esperanza Ochoa, Walter Girón. Gracias, hermano. Gracias a todos los hermanos que se conectaron en esta hermosísima noche. Ya estamos a una hora de que sea día del Señor, hermanos. Consagrarnos a Él, agradecerle a Él, humillarnos ante Él y seguir orando, hermanos, para que nos dé un buen inicio de semana, como lo vamos a hacer ahorita. Vamos a despedirnos, hermanos, en una oración, agradecidos por la gran misericordia que ha tenido Dios con nosotros, a pesar de lo que hemos visto, siendo esta terrible enfermedad. Y obviamente también los que están sufriendo la violencia, la maldad, etc. Vamos a despedirnos, amados hermanos, con una oración. Es tiempo de orar, hermano. Es tiempo de no alejarnos de Dios, de seguir adelante, de seguir buscando a Dios mientras pueda ser hallado. Mientras pueda ser hallado, hermano. Búsquelo, busquémoslo. ¿Fallamos? Sí, hermano. ¿Tropezamos? Sí, hermano. ¿Cometemos errores? Sí, hermano. Pero no bajemos la bandera, hermano. No bajemos esa guardia. El libro de los Salmos dice: no bajes el estandarte de Dios. Vamos a ir en una oración, hermanos, y vamos a orar por todos los enfermos, por las familias que han perdido seres queridos, por forma general, los que están viviendo las catástrofes naturales, que han perdido sus casas, sus cosas. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, santificado